¿sí? Porque ese es el amor de Dios, que por encima de esta naturaleza pecaminosa que es un obstáculo para que el amor de Dios se manifieste en cada uno de los seres humanos, Dios ya lo predestinó porque ese es su plan, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo nos puso en lugares celestiales para reinar, señorear, aún antes de que fuera una naturaleza pecaminosa. Entonces todos esos hermanos en Cristo que se fueron porque ya sabemos que esta condición nos lleva al razonamiento. Muchos razonaron, vieron la carne que estaba aquí presente predicando, entonces vieron todos sus defectos, su forma de hablar, vieron sus padecimientos y lo juzgaron, diciendo: si es hijo de Dios, ¿por qué está pasando por esto? Si predica una palabra, ¿por qué por esto? Y empezaron los razonamientos en cada uno de esos hermanos nuestros que pasaron por aquí. Otros: esta iglesia es muy pequeña hoy, aquí no hay grupo de damas, no hay grupo de jóvenes, aquí no hay profesionales, aquí no. Y por divisiones se fueron y hoy no están. Pero nosotros, que decida iglesia, Señor, heredero, no, la que hace de 30 años Dios quiso manifestar en esta tierra, utilizando a ese instrumento, a ese barro lleno de debilidades, y que empezó Dios, no el hombre, a traer una cantidad de sabiduría, a sembrar unas semillas en cada uno de nosotros, pero que había momentos en que el pastor nos decía que nos estábamos como atarugando, ¿no? Tanta palabra, y en algunos se nos volvió como costumbre. Entonces veníamos todos los domingos como quien va a misa, a recitar los rezos del Padre, ¿cierto? A repetir es palabra de Dios. Igual estábamos cayendo en la misma monotonía de la religiosidad de tantos hermanos nuestros que sencillamente crean una conciencia satisfecha, haciendo continuamente las mismas obras, ¿sí? Creyendo que con eso ya. Pero resulta que Dios actúa de diversas formas en cada persona. Y nosotros, los que nos hemos congregado por tantísimo tiempo con el bendecido pastor, sabemos que la sabiduría, el conocimiento que Dios le dio a él en los últimos tiempos no fue el mismo que cuando él inició. Sabemos que el bendecido pastor no era el mismo que cuando él inició. Sabemos que él termina siendo un ser humano que gracias a las circunstancias por las cuales atravesó, que Dios le permitió atravesar en este mundo, creció y padeció. Pero creció en lo que Dios necesitaba que él creciera. Y en lo que Dios necesita que nosotros también crezcamos, que es el amor. El genuino, el puro, el verdadero. El amor que por encima de todas nuestras imperfecciones, por encima de todos nuestros errores de la carne, Dios lo demostró desde antes de la fundación del mundo para ponernos a reinar allá juntamente con Cristo. Dios le muestra, le enseña a él ese amor al tiempo que se lo ha enseñado a la iglesia, pero sabemos que la semilla, como lo decía la bendecida Piedad por allá en estos días que nos compartía la parábola del sembrador, ¿cierto? Que nos muestra la parábola que la semilla cae, ¿cierto? Y no podemos esperar de ninguna manera, porque nosotros estamos en Cristo, en la paz, el reposo, el amor de Dios. No podemos esperar de ninguna manera que todos los bendecidos de la congregación les sea revelado, ¿sí?, lo que el bendecido nos quería mostrar en cada predicación al mismo tiempo, ¿sí? Entonces es allí donde nosotros tenemos que aprender a crecer en el amor y a darnos cuenta que muchos nos congregamos por muchos años, muchísimos años, y que Dios nos dio
un atributo del Espíritu a muchos de nosotros que aun cuando inconstantes, sembradores, no sembradores, lo que fuera, estábamos allí, ¿sí? Y el pastor sabía que éramos pilares de la congregación, con todas nuestras debilidades. Nunca tuve un bendecido cerca a mí y me dijo: bendecida, como usted ya escogió los días de congregarse, usted aquí no tiene derecho a esto o aquello o a lo otro. Porque el bendecido entendió que el mayor obstáculo para que el amor de Dios se manifestara en él era mirar mi carne, ¿sí? Entonces no me miró. Vimos a un bendecido pastor aquí que siempre nos daba palabra y que el razonamiento a veces nos llevaba a pensar o a decir o a juzgar en nuestro interior a aquellos que Dios nos dio el atributo de por encima de esa vasija que estaba allí con todos sus errores, que a nuestro parecer eran errores, ¿sí? Pese a eso, nosotros valorar antes que a esa vasija de barro, a ese ser humano que Dios había colocado aquí, le valora lo más precioso que puede tener el ser humano, que es la palabra, a través de la cual se nos va a revelar todos los misterios escondidos en Cristo Jesús. Entonces miramos muchas cosas que dijimos: no me gusta, me choca, pero Dios fue muy hermoso con nosotros, y hablo por aquellos que, como decía la bendecida Giselle en alguna vez, nunca refuté la palabra. Eso solamente lo hizo Dios y fue para la gloria de Dios, sí, porque realmente yo creo que muchos en algún momento sentimos las ansias de como que explotar y decir, otros de toda manera lo dijeron y se lo vinieron y se lo dijeron aquí al bendecido: no me gusta esto, no me gusta aquello, trate de hacer esto, hable así, hable asá. Y el bendecido, con el amor que le caracterizaba y en paciencia, con un espíritu noble, ¿cierto?, daba una respuesta de parte de Dios siempre, ¿sí? Y de tal manera que de todas maneras salíamos nosotros contentos, gozosos, pasando por alto todos los errores que el bendecido hubiese cometido, ¿ya? Luego muchas veces el bendecido aquí, tal vez presintiendo que ya se le acercaba su hora, decía: ¿qué pasará si un día no tienen ustedes su líder? ¿Qué pasa si a mí me da un paro cardíaco, si a mí me coge un tren, ¿cuál tren? un mío saliendo, bus, lo que sea, ¿sí? Algo inesperado, como dice el apóstol Pablo en Primera de Pedro, que nos vienen así, de una manera abrupta, ¿cierto? ¿Qué sucederá con la congregación? Y nosotros decíamos, él hacía esa pregunta y nosotros, pues nada, Jesús dijo: las ovejas se disgregaron, les faltó su pastor. Yo ya sé eso, ya, eso está aquí ya, ¿sí? Y ya, pasaba así, pero ahora se nos hizo rema, ¿sí? Ahora es una realidad. Entonces, ahora Dios nos confronta y nos dice: bueno, a ver, te congregaste durante tanto tiempo, ¿por qué y para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, ¿para qué? ¿Para que te fuera bien en todos los proyectos terrenales de este mundo? ¿Para que de pronto tenemos todavía arraigado lo que la religión nos ha enseñado, esa conciencia de condenación? ¿Para que no, de pronto no, en el tribunal de Cristo sea yo juzgada y condenada y llevada al infierno? Porque a veces estamos aquí recibiendo gracia, pero eso son cosas que no son fáciles de desarraigar, todo lo que la religión nos ha enseñado desde la cuna, ¿sí? Y de pronto en el subconsciente
está, pero ¿cómo es posible que exista un Dios, que hay un mal y que no le va a llevar para el infierno? Así tiene que ser el que vaya al infierno, ¿sí? Son cosas que se razonan, no razonamientos que se levantan contra el conocimiento que Dios nos ha dado, y que ese razonamiento no tiene más sino otro propósito que sacarnos de la verdadera bendición de Dios, llevarnos a la maldición. Y la maldición es que se nos detiene la bendición que Dios tiene. Esta semana, bueno, desde que se inició el proceso del pastor, Dios nos ha estado hablando del fruto del Espíritu. Yo no tengo tanto don de palabra, ni tanta selección, ni tanta orden, ni tengo una parte de mi cuaderno por acá con el griego y las palabras que el bendecido daba, ni tengo esto por acá y acá, no, ni les hablo de sabiduría, pero sí les hablo de que Dios se reveló a mí por medio de Jesucristo, su Hijo amado, y que cuando Dios me confronta que ya no hay líder, ¿sí? Dios pone un sentir en mí que no soy yo. No, yo tengo muchas cosas que hacer en el mundo, bendecidos, muchísimos compromisos, ¿sí? Y no estoy, nunca lo he contemplado en mi mente, pero Dios ha puesto en mí un deseo de justicia y de amor. No, y más con su palabra, aún en las cosas del mundo, y más con su palabra. Entonces, cuando ya Dios me confronta, yo digo miércoles, y entonces ¿qué va a pasar con toda la palabra que hemos recibido? ¿Qué va a pasar? Pero quiero decirles que no me pregunté. No sé, Dios puso una convicción que decía, la iglesia sigue. Pero yo, la verdad, yo no le pregunté qué vamos a hacer. Sí le pregunté lo que muchos de ustedes sí se preguntaron, porque esa es la carne nuestra. ¿Quién va a estar ahí adelante? ¿Fulano? ¿Sutano? ¿Mengano? ¿Sí? Porque lo que sí tenía claro es que la congregación, la iglesia que Dios había formado con tanto sacrificio a través de este bendecido, tenía que seguir, ¿ya? Yo hoy quiero empezar solamente haciéndoles esa pregunta. O sea, cuando ustedes de corazón sincero, aún se les resultaron pensamientos de condenación, de derrota, de frustración, de incredulidad, lo que sea. ¿Qué pensamiento? Yo quiero que vengan unos cuantos hermanos y nos compartan aquí cuál fue su sentir. ¿Quién nos quiere? A ver. ¿Me repite la pregunta, por favor, bendecida? Sí, bendecida. Cuando sabíamos que íbamos a pasar por diversas circunstancias, pero nunca pensamos que de una manera tan abrupta, tan sorpresiva, de verdad se hiciera realidad, que un día nuestro líder y pastor faltase. ¿Qué fue? Yo estoy apta para responder esa pregunta, si me lo permite. Claro. A ver, bendecida. Resulta, o cuánto sabemos toda la congregación, todos los hermanos que hemos estado por años ahí, que nuestro Dios a nosotros siempre nos da la provisión. ¿Cómo nos la da? Para el problema atrasado, adelantado. Adelantado, ¿no es cierto, bendecida? Pues resulta que en la enseñanza de este año, se llama, el título de la enseñanza, Derribando el espíritu de error. Fue el día 14 del mes de junio de este año 2023. La unción ahí estaba hablando por el bendecido pastor, y dice el bendecido pastor que si el mismo Dios viniera a predicar en este momento, él se tenía que sentar en la banca. Así lo dijo él. Pero ¿qué nos muestra la unción? Porque Dios ya venía dando
los pasos de que él se iba a llevar a su hijo. No solamente en esa predicación. Pero ¿qué pasa? El bendecido lo dice así. Y ahí mismo en esa enseñanza, él sigue hablando de eso, ¿no es cierto? Y el que nos va a venir a hablar su palabra, el que nos va a venir a revelar su palabra, que por 30 años, que yo no estaba ahí, y mucho, ¿no? Venía hablando Dios a través de su bendecido, de su escogido, él iba a venir, el mismo Dios, iba a recoger a su hijo y iba a empezar a revelar su palabra. Por eso, de parte mía, cuando la noticia del pastor, yo me asusté, pero ¿en qué sentido tuve miedo? Y le dije a Dios, Dios mío, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿A quién voy a escuchar? ¿Quién me va a hablar esa palabra? Ese fue mi primer miedo y mi temor. ¿Por qué? Porque yo decía, yo estoy sola. Aquí yo no tengo a nadie. Al menos los hermanos están allá, se ayudan mutuamente. Yo, Dios, ¿qué voy a hacer? Entonces me dice Dios, ¿y tú allá todos esos años has tenido al pastor? ¿Quién te ha enseñado? Al hermano tuyo. Y empieza él a revelarse a mi corazón. Y yo, bueno, pues sí, yo no he tenido a nadie. Yo para verle la cara a mi pastor, le vi la cara a los 5 años. No sabía cómo vestía, no sabía nada y tampoco me veía la mía, porque solo yo escuchaba la palabra. Pero Dios ya había dicho eso por medio de su profeta, que él mismo iba a revelar a nosotros. Y Dios hasta ahora, en ese momento, en mí no ha ponido el sentir de que va a haber otro pastor. Jamás. Porque acuérdense que una cosa es lo que nosotros hacemos ahí, que es profetizar. Ustedes saben que profetizar es hablar la palabra. Pero ninguno, Dios hasta ahora no ha ungido a nadie, porque ustedes saben que Él es el que da los dones, ¿no es cierto? El don de pastor y el don que tenía nuestro amado pastor, era el don de pastor y el don de maestro, se lo dieron fue a Él. Nosotros no tenemos esos dones. Yo creo que nosotros, las ovejas de momento, no tenemos eso. Solo tenemos el don que nos da en este momento Dios a cada bendecido, a cada hermano cuando sale ahí, que es el don de profetizar. Que profetizar es hablar su palabra. Entonces, bendecida, yo escuchaba el otro domingo que veníamos hablando de algo que usted dijo, que es que deberíamos de empezar por los rudimentos. Entonces el Espíritu Santo me ponía, ¿y qué son los rudimentos? Porque los rudimentos que tenemos por encimita, yo digo por mí, es lo que me enseñó mi pastor. No lo tenía tan amplio, que es ayuno, todo lo que se maneja en una religión, que me enseñó mi pastor, que me puso Dios ahí, que él sí lo pasó a él por eso. Yo no tengo religión en mi corazón porque yo no estuve en eso, pero sí sé por medio de él. Entonces voy y busco, bendecida, ¿qué son los rudimentos? Y me encuentro con esto. Los rudimentos en la religión, en concreto, es el marco del cristianismo. Se emplea para referir a las primeras enseñanzas o enseñanzas básicas que se han de dejar de lado con el objetivo de poder pasar a la madurez y comprender de manera perfecta lo que es la enseñanza de Cristo. Entonces, tantos años que Dios puso a su hijo, y 30 años como pastor, lo perfeccionó. Hasta que Dios, por ejemplo, me mostraba en días. ¿Cuál era el propósito de todos nosotros con que ese bendecido pastor, con nosotros decirle a Dios, Dios, no te lleves a tu hijo? ¿Para qué bendecida? Yo voy a hacer esa pregunta a toda la iglesia, porque yo me la hice. ¿Cuál era el objetivo de que nuestro pastor y maestro, Dios lo siguiera teniendo con vida? ¿Para qué? Como decía ahora la bendecida, ¿para qué? Para ir a congregarnos en una homilética todos los domingos, para que Dios diera abundancia y ríos de palabra y nosotros como si nada. ¿No pensábamos, bendecida, que Dios nos iba a confrontar cara a cara? Porque muchos podemos estar confundidos, muchos, no digo todos.
porque a quién se le está haciendo rema esa palabra en Jeremías 17, del 6 al 7. Bendito el hombre, maldito el hombre que confía en Jehová. Bendito el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Jehová. Será como árbol recién plantado, como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Será que esa palabra no es para hoy? Que aún en la sequía, ¿cuántos meses llevamos sin pastor y sin pastor? Que aún en la sequía su hoja siempre estará verde y dará su fruto. ¿Quién está seco ahora? No hay pastor, pero no nos dio Dios abundancia de palabra por ese bendecido. Y que los últimos años, esa palabra que soltaba ese bendecido, que le daba a Dios ese poder y esa unción, para ese bendecido hablar esa palabra de casi 3 horas, porque un día faltaron 12 minutos para 3 horas. ¿Y quién sostenía a ese bendecido ahí? Porque cuando yo fui, ese bendecido en los últimos audios que yo tenía me decía que hasta con 3 y 4 enfermedades encima él no le daba ni ganas de predicar esa palabra. Pero que él hacía eso por el don y la vocación que Dios le había dado a él. Pero esa palabra, como Dios le decía, escuchen o no escuchen. Porque en la enseñanza que les di ahora el espíritu de error, ahí está, él le está hablando. Anda a hablar esa palabra, escuchen o no escuchen. Anda, suéltala, si hay una sola oveja, porque vos no sabes el propósito. Porque nosotros decimos, Dios es todopoderoso. Ve, ¿y en qué es poderoso? ¿Quién sabía ahí que Dios no maneja el tiempo? ¿Cuántos saben que Dios no maneja el tiempo? Dios no maneja el tiempo, Él es eterno. Y si a Dios le da la gana de no poner pastor, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a forzar a poner a alguien ahí en nuestras emociones para que vaya a hablar qué? Y si no tiene ese manto, ese don que le dio Dios al bendecido pastor, de pastor, maestro y profeta, si no tiene eso. Bendecida. Una cosa es lo que decimos, ¿no es cierto, bendecido? Sí, bendecida. Pero otra, Dios ahora sí viene a confrontar todo lo que él habló por medio de su profeta, el que la desparramó, la esparció, la tuvo en poco, pues le va a hacer falta, bendecida. Bien, bendecida. El amor de Dios, pero el amor de Dios no es una alcahuetería, como decía el bendecido pastor. El amor de Dios no es el amortiguador, no. Sabemos, todos sabemos que el amor de Dios es corrección y disciplina. ¿Y qué dice su palabra? Que Dios a los que ama los corrige y los disciplina. Y dijo ese bendecido pastor que Dios iba, el que nos iba a hablar ahora la palabra era Dios cara a cara. ¿Por qué? Porque Él se iba a llevar a su hijo. Bendecida. Y ahora estamos con lo que Él nos sembró. Listo. Gracias, bendecida. Vale, bendecida. Entonces, de acuerdo a todo lo que has dicho, que es muy importante y valioso de todo lo que Dios te ha venido mostrando, es que lo primero que sentiste fue un temor que te confrontó, donde tú dijiste, ¿qué voy a hacer yo? ¿Sí? Ok, ¿alguien más quiere dar respuesta a la pregunta? Bueno, bendecidos, vamos a irnos allí a Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Como lo que necesitamos, bendecidos, y es algo en lo que a lo que Dios nos está instando todo el tiempo, es a estar en orden, unánimes, en un mismo espíritu. Entonces, y como la pregunta que realizó el Espíritu Santo ahora fue para que varios compañeros salieran aquí a mostrar su sentir de lo que sintió en ese instante, entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? Siempre cuando vamos a hablar, a menos que como en días pasados, pues la bendecida dijo, yo quiero predicar, entonces que seamos pues un poco prudentes en ese sentido, ¿sí? Porque la pregunta es para todos y esperamos que todos hablen y entonces se nos va a ir allí buen tiempo. Y con relación a la pregunta, si el Espíritu Santo le ministra a usted algo más y mucho más, y puede a partir de esa orarle al Espíritu Santo para que le revele y armar una enseñanza para compartirla a la congregación, bienvenidas, ¿sí? Entonces vamos allí a segunda de Corintios 5.
Dice así, 5:1 al 7. Segunda de Corintios 5 del 1 al 7. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, una casa eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos, como le pasó a Adán. ¿Dónde estabas tú? ¿Sí? Y vio Dios que estaba desnudo. Y esa desnudez no es física, esa desnudez es espiritual, porque todo lo que Dios nos está hablando es espiritual. Entonces ahora Dios nos va a decir a nosotros, ¿dónde estabas tú cuando, habiendo tú sido pilar de la congregación, te faltó el líder, te faltó la cabeza? ¿Dónde estabas tú? ¿Estabas lleno de miedo? ¿Pensaste en ti? O sea, ¿qué voy a hacer yo ahora sin líder? ¿Pensaste en ti o pensaste en la obra en la que Dios se viene haciendo desde hace muchísimos años? ¿O pensaste en todos tus hermanos? ¿En qué pensaste? ¿Dónde estaban tus pensamientos? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde estaban? Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Nosotros necesitamos que la vida, que Cristo absorba todo eso que en nuestra naturaleza pecaminosa estamos viendo, ¿sí? Todo eso que estamos razonando, todos los temores. Alguien en esta semana dijo que se fue, recién el pastor estaba en la clínica y no volvió más. Dijo en estos días, ¿y es que se están reuniendo? O sea, ¿cuál es la fe? ¿Cuál es la palabra que nosotros hemos recibido? Sí, ¿y cuál es la fe en que Dios realmente estaba haciendo una obra grandiosa? Y decíamos, nos jactábamos todo el tiempo de que esta era la iglesia selecta, que no se encuentra, y el pastor repetía cantidad de veces, Gisela allá en España no encontró, Alejandro no encontró, ¿cierto? Estábamos en una iglesia y decimos de la gracia, ¿no? Libre de rudimentos y una cantidad de cosas que las sabemos de memoria. Pero cuando nos llega la aflicción, entonces nuestro razonamiento dice, no, eso no se puede. No se puede. Si no hay líder, no se puede, porque el poder lo tenía el líder, parece, ¿no? Entonces nos vamos. Porque como estamos viendo este carapacho de carne en cada uno de nuestros hermanos, entonces empezamos a juzgar y a condenar, a separar. Este no debe hablar, este sí debe hablar, este vino tantas veces, este no vino tantas veces, en cambio yo y ta. Yo sí lo que predico a lo que mi pastor me ha enseñado. Pero es que aquí no es hablar, aquí es el poder del Espíritu Santo de Dios que en Cristo nos está enseñando su amor verdadero. ¿Sí? Dice el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque Él no nos está viendo en esta naturaleza. Porque por fe, andamos y no por vista. Y lo que Dios ha constituido, ningún hombre lo va a venir a deshacer. Si Dios constituyó al bendecido pastor para establecer su obra, que aquí le llamamos en este mundo
iglesia herederos de un nuevo pacto, pero que ya sabemos que la iglesia no es un espacio, somos cada uno de nosotros. Si Dios estableció que yo esté presente desde hace tantos años, utilizando un vehículo, que ya lo vemos a través de la bendecida Giselle, el vehículo, verlo ahí no era importante. Aquí lo importante era la palabra que viene de Dios, que es la que de verdad va a desnudar toda esa inmundicia que hay en nuestros corazones, que no nos permite crecer en el amor. Dice el versículo 8, pero confiamos, tenemos fe, y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, tratar de serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Bueno, aquí ya Pablo habla del tribunal de Cristo, y es allí donde nosotros nos metemos cuando miramos a nuestros hermanos en la carne, ¿sí? Entonces, unos condenados y otros no, unos en bendición y otros en maldición, unos que merecen y otros no merecen, ¿sí? Vamos allí a Romanos 8, 1, 7. Romanos 8, 1, 7. Dice así, versículo 1. Ahora pues, ¿qué? Ninguna condenación hay para los que están, ¿en dónde? ¿En la carne? No. ¿Y qué es Cristo Jesús? Es la unción, es el poder, es el amor, es el conocimiento, es la palabra, es todo aquello que yo no veo, ¿cierto? Que siempre nuestra mente me lleva a razonar, ¿sí? Para tratar de ver. Y en ese ver empiezo a juzgar las cosas cuando es al revés, ¿no? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando yo entiendo el misterio que Dios ha dejado escrito, en donde dice que después de que el hombre ha sido pecador, que ha sido contaminado, ¿sí? Dios desde antes de la fundación del mundo, como dueño de la presciencia, ha preparado a Cristo, ¿sí? A través del sacrificio de su Hijo amado, que nos lavó y nos limpió sin tenernos en cuenta nada, ¿sí? Yo allí no voy a condenar a nadie, ni voy a hacer acepción de personas, y voy de alguna manera siempre a rechazar todo lo que es de la carne. Y los rudimentos todos son de la carne. Uno de los rudimentos de las congregaciones religiosas es la vigilia, ¿sí? Pues bueno, vigilia es una obra humana, ¿no? Porque resulta ser que la vigilancia mía no es del exterior, la vigilancia mía es del interior. Cada acto que yo realizo, cada expresión, cada palabra que sale de mis labios, ¿sí? Es pasarla por el filtro y decir, yo, ¿en dónde estoy? ¿Arriba o abajo? Cuando yo empiezo a hacer acepción de personas y a poner a mis hermanos en el tribunal ¿sí? Diciendo que de acuerdo a las obras que ellas han hecho merecen o no merecen, entonces en ese momento yo ya me caí de la posición en la cual Cristo me dejó, en la cual Dios me dejó, que es Cristo, ¿ya? Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado,
y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, ¿sí? Todo lo que viene de la carne, bendecidos, es pecado. Todo lo que viene de la carne es condenación. Todo lo que viene de la carne es maldición. Entonces, para que sepamos diferenciar, bendecidos, y recuerdo por allá empezando cuando el primer fin de semana que el bendecido estaba en la clínica, el Espíritu Santo decía, reconviniendo por una expresión carnal que hubo, decía, bendecidos, vamos a escuchar la palabra que Dios le ha dado a cada hermano, y por favor, si alguno siente escaramuzas porque le parece que eso no es así, ¿sí?, manifieste el Espíritu de Dios teniendo mansedumbre, paciencia, humildad, dominio propio, benignidad, longanimidad, como para meterse en la intimidad con Dios antes de, en su carne y sin ninguna palabra que Dios le haya dado, entrar en contienda con nuestros hermanos en Cristo. ¿Sí? Nos llamaban a eso. Y eso era porque venía otra manifestación carnal. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo fue tan poderoso que me decía el bendecido, bendecida, yo lo hice, pero yo me sentía mal. ¿Sí? O sea, el mismo Espíritu como que, ¿qué es lo que vas a hacer? Y es el mismo Espíritu que como que está pujando, diciéndole, pilas que estás metido en tu carne. Pilas que aquí es paciencia, mansedumbre, templanza, longanimidad, etc. ¿Sí? Dice el versículo 4, dice en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La persona que quiera venir a esta congregación, herederos de un nuevo pacto, más que palabra, más que términos en griego y que manejar esta Biblia y todo, porque hay algo que está por encima, que excede a todo, ya Dios lo dijo, es el amor. Es el que la iglesia se coloque en la posición donde Cristo lo dejó. Y que si nosotros nos consideramos ante una iglesia de las que no se encuentran, ¿sí?, una iglesia selecta, una congregación selecta, por la palabra que estábamos recibiendo a través de un bendecido, ahora va a ser por la manifestación de ese amor que recibimos durante tantos años con esa palabra. Por eso, bendecidos, decíamos también en otro domingo, por favor, el que se vaya a parar aquí, que no venga a contarnos qué hizo en el mundo, cómo le hizo, qué hizo el vecino, qué le dijo, qué no le dijo. Por favor, traiga una palabra que respalde todo lo que usted vaya a decir. Hoy, bendecidos, yo les digo a ustedes con el corazón en la mano, yo no sé, nunca, realmente, yo creo que yo vengo sintiendo, hay unos días que he venido, cuando Dios me pone aquí, porque vuelvo y le digo que yo no lo he buscado, sino que esta palabra, por la justicia que Dios me ha puesto en mí, entonces digo miércoles, entonces nada, pues como que me tocó, ¿no? Y hay días que como que no sé qué decir, ¿no? Pero como tengo ese afán de justicia y ese amor que Dios me ha puesto, cuando yo veo esas manifestaciones de la carne, sin saber mucho de la palabra, Dios empieza a mostrarme, ¿sí? Y es ahí cuando yo me vengo como más segura de que, porque es que siento algo dentro de mí que me dice, vea, no, hágale porque eso, el fruto que se va a dar no es bueno, ¿sí? Entonces es una sed de justicia, que es la que Dios va a cada uno de nosotros. Entonces, como me veo que no sé qué, entonces digo yo, bueno, no voy a venir acá a buscar, a coger la Biblia allá en la casa, a ver Dios qué me va a revelar,
qué misterio saber para yo que la iglesia diga, uy, bendecido, ¿verdad? No había visto eso. No me había dado cuenta de eso. No, bendecidos, hemos recibido por muchísimos años una palabra que gracias a Dios y a su misericordia nos tocaron unos tiempos en los que hay una tecnología y que quedan las memorias. Y yo invito a todos mis hermanos de la congregación en Cristo que oren a Dios, se los decía desde siempre, que les dé una palabra, pero esa palabra pegada, sujeta, aferrada a las enseñanzas que el Espíritu Santo dio a través del pastor. Cuando ya hayamos crecido muchísimo, volviendo a masticar y a remasticar y a remasticar y a remasticar, Dios nos va a dar más revelación, eso que queremos encontrar para poder que la iglesia diga, oh, que soy de la carne, ¿no? Así que estamos buscando revelaciones para que diga, uy, este sí tiene, y este sí encontró una revelación. No. Y que buscando por acá, Apocalipsis, no. ¿Sí? Entonces, aferrados todos, bendecidos, para que nos evitemos en este proceso de poner en práctica el amor de Dios y la unción y el poder de Dios, nos evitemos entrar en la carne, en debates y contiendas, y podamos respaldar con la palabra, primeramente, que Dios nos ha dado, y con lo que ustedes han visto a través de las enseñanzas del bendecido pastor. ¿Sí? Entonces, con el corazón en la mano, miren, Dios va a hacer en la vida de todos nosotros y necesita quitar algo para Dios podernos poner en ese lugar allá de bendición que es en Cristo Jesús, y que el amor de Dios se manifieste en nosotros, que nos dé ese denuedo, esa valentía, que nos dé palabra salida de su corazón para hablar a la iglesia. Necesitamos humillarnos, ¿sí? Necesitamos humillarnos delante de Dios. Y si antes, se los digo por mi experiencia, bendecidos, en los últimos años me consideraba religiosa a morir y el Espíritu Santo me lo cuestionaba, ¿sí? Entonces, ahorita ya, por ese amor que Dios ha puesto y de pensar que la congregación en donde estuve tantísimos años recibiendo una palabra excelsa se pueda perder, por eso he como tratado de organizar un poquito mi agenda, ¿sí? Y como sacar un poquitico más de tiempo, darle prioridad un poquito más, porque estaba por allá envuelta. Estoy todavía, pero no es sino bendecidos que ustedes se pongan en ese propósito, porque estamos aquí en la salvación de nuestras almas, para la salvación de nuestras almas, y vamos a estar cara a cara con nuestro Padre, y hemos estado aquí en este mundo peregrinos para hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces, si con un corazón sincero delante de Dios ustedes se ponen, hacen lo humano, destinar el tiempo, sacar una prédica, sacar la Biblia, organizar los apuntes, ustedes hacen lo humano y Dios va a hacer lo divino, ¿sí? Lo que ustedes nunca se imaginan, porque yo no me imaginé nunca estar aquí. Y hoy me siento así como más constreñida porque siento la manifestación de la carne en la congregación. Y Dios nos ha quitado. ¿Para qué? Decía, ¿para qué se lo llevó? ¿Para qué? Era para eso, bendecidos. Ya tenemos mucha palabra. Y todo se resume en una cosa: en la fe que Dios nos ha puesto, de que ya Él preparó de antemano mi salvación, que ya Él todo lo ha hecho a través de su Hijo amado Jesucristo, porque por Jesucristo todas las cosas nos han sido dadas, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero ahora necesitamos no ser unos entes pasivos que entran y salen como hacíamos en la iglesia religiosa, sino que ahora hay que mirar qué hacemos, ¿sí? ¿Cómo contribuimos a que este cuerpo, de una manera sobrehumana y sobrenatural, que aun cuando no haya
un líder aquí. Dios sin líder se maneja cada uno de nosotros hasta que nos dé la paz y la tranquilidad de decir: sentimos que Pepito, Juanita, mi hermano en Cristo, puede tomar ese liderazgo. Mientras tanto, necesitamos todos pellizcarnos. O sea, ¿qué hago yo en la congregación? ¿En qué contribuyo? Porque esta obra que Dios implantó en esta tierra desde hace tantísimos años, a través de esa no se puede perder. Si muchos antes, cuando el bendecido estaba aquí, porque sembraban mucho, se fueron y dijeron: no, ahora esta iglesia se va a acabar porque yo siembro mucho, y Dios les mostró que esa era una obra respaldada por Él, por muchísimos años, ¿sí? Ahora con mayor razón. Con poco, Él va a hacer mucho. Aquellos que en su carne, cuando el bendecido falta, piensan: ¿y yo qué voy a hacer? ¿Sí? Cuando pienso en el yo, entonces realmente el amor no está fluyendo. Porque somos un cuerpo. Y dice la palabra que cuando una parte del cuerpo se duele todo el cuerpo. Entonces a mí me duele todo el cuerpo y a mí me duelen todos mis hermanos. Y por ese amor estoy yo aquí. Porque ustedes sabían que a veces los domingos por ahí me iba. ¿Sí? Y en fin. Pero Dios me ha derramado su amor. Además, porque Dios no me ve por mis obras. Él ya lo hizo todo. ¿Sí? Él ya está. Dímelo. Venga. No, mami, porque es que no oyen. Vean, ¿cómo les parece que cuando uno rompe los temores? Sí, los temores son una barrera que nos anulan, nos aniquilan. Yo se los digo por experiencia. No por esto, no, toda mi vida. ¿Sí? Nos aniquilan, nos cierran las puertas. Entonces, nada. Eso, con denuedo, con valentía, porque eso es lo que Dios nos tiene que dar. Poco a poco vamos a ir soltando. Buenos días o buenas tardes. Buenos días. Lo que estaba predicando Ledis, sobre que ella decía que nosotros a veces decimos: no, que el hermano no se congrega, que viene cada domingo, ¿no? Entonces aquí en Juan 8:15 dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy solo. Entonces, eso es verdad. Ahora otro versículo es en Isaías 55. Sí. Isaías 55. Juan 8:15, el versículo anterior. Isaías, está atrás. Listo. Isaías 55, ¿qué? 8. Donde dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová. O sea, yo lo digo por mí, porque en estos instantes, lo que pasó con la muerte del pastor, nosotros con mi hija hace mucho tiempo queríamos venir, pero nosotros nos daba como ese temor de que de pronto nos fueran a rechazar o a decir algo. A mí me ha quebrantado mucho, porque no hubiera querido que hubiera sido así, venir ahora que él murió, pero pues los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos, sino los caminos de él, nuestros caminos. Él solo sabrá por qué lo decidió así. En estos momentos no lo entendemos, y me pregunto y nos preguntamos con mi hija, pero yo sé que él nos va a mostrar más adelante
por qué sucedieron las cosas, para qué. Que Dios los bendiga, bendecidos. Víctor. Bueno, bendecidos, gracias. Pues simplemente quería, ahorita con base a la pregunta que hacía Ledis, cuando vimos que nuestro pastor pues ya está en la presencia de Dios y que él ya corrió su carrera, sí, efectivamente, de pronto vagamente pasó ese temor por yo creo que por casi todos y nos preguntamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Quién es el líder? Pero después de todo esto, lo que pues Dios me ha mostrado es que primero pues nosotros teníamos una zona en la que Dios nos ¿sí me entienden? Nos está despertando, nos está haciendo, porque estábamos cómodos y yo era uno que yo venía aquí y claro, ya estaba todo listo, Piedad ya tenía el café listo, aseado todo, o sea, o sea, esa era una zona de confort, nos sentábamos y a escuchar, y sí, el pastor vimos que y hemos notado que es que, o sea, este bendecido estaba entregado en cuerpo y alma a esta congregación, a esta palabra. El Espíritu Santo a través del pastor fue mucho lo que se movió. A veces estando yo ahí sentado, se me venía a la mente que, o sea, había tanta palabra que hasta a veces era difícil digerirla toda, porque es que, o sea, uno, no sé, pues eso es a cada quien Dios le da como su crecimiento, pero a veces es que el pastor tenía tanta palabra para tantas cosas que muchas veces nos surgen, que vivimos. Y a pesar de eso había quienes se pegaban que mira que el pastor vino con chaqueta, pues, con camisa de no sé qué, que mírale los zapatos, que mírale, o sea, no, o sea, sí, mientras unos a veces criticábamos, en medio de esa crítica el mismo Espíritu nos daba mucho y nos da mucho alimento y nos da mucho por crecer. Entonces, ahora lo que yo veo es que somos un cuerpo, somos una iglesia y ahora el pastor somos todos. Este es un rebaño donde debemos todos estar pendientes el uno del otro. Esta situación o esto que estamos atravesando en este momento, de alguna manera nos ha unido más. Qué bueno ver a las bendecidas acá reunidas con nosotros, los que están conectados y vemos que o sea, de alguna manera Dios nos ha venido mostrando que sí podemos, que ese sentir Él nos lo va colocando, Él nos va llamando, o sea, esto a uno hasta le hace falta, de verdad, congregarse. Hay momentos, por lo menos en semana, yo estoy fuera de la ciudad y todo, pero no, o sea, yo siento eso como que me hace falta, no sé, que eso también alguna vez me lo comentó Giselle, y es que sí, ese sentir Dios lo va colocando eso a uno. Dios es el que va haciendo la obra en cada uno de nosotros. Romanos 5:2 nos dice que permanezcamos firmes en esta palabra, y eso
cuando vengamos a congregarnos, aquí Dios nos va a dar a todos el que vamos a compartir con el hermano, porque acá Dios tiene mucho para darnos. Dios tiene mucho para darnos. Y no, bendecidos. Simplemente la invitación es que no permanezcamos, no desfallezcamos en este sentir, en esta unión. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, quiero decirles que con relación a lo que hemos venido hablando, para que ya todo está hecho al hombre en su condición de pecado, que ese es el obstáculo para poder ver a Dios en cada uno de nuestros hermanos, que esa condición la tenemos todos. Quiero decirle a la bendecida Cristina y Isabelita y todos aquellos familiares del bendecido que tuvieron esa situación de que en un momento dado le vieron las imperfecciones, en un momento dado le vieron las imperfecciones, el barro que el pastor tenía, porque los conocía más que nosotros. Si los de el mundo lo hicieron, que tienen una condición pecaminosa, igual que toda su familia que alguna vez estuvo aquí, ¿sí? Lo vemos como una naturaleza humana, o sea, es algo normal, ¿sí? Para que no se sientan condenadas, porque esa es la batalla del ser humano, ¿sí? Ese es el obstáculo que nos permite ver a Dios en las personas, la carne. Y como es mi familia, es el que duerme conmigo, ese es el que se ventosea, como decía el pastor acá, que eructaba, el que roncaba, el que se le salía a veces una palabra, el que se le salía la ira y yo era testiga. ¿Y de qué me habla? ¿De qué palabra habla? Y tiene una congregación, sí, mírelo. O sea, ustedes con mayor razón tenían motivo de mirar esa naturaleza, ¿sí? Pero el poder de la elección de Dios es tan grande y el amor de Dios es tan grande que a la hora de volverte a llamar o de volvernos a llamar, no nos llamó con una conciencia de condenación, no, Él ya tiene todo preparado, ya todo está preparado para volvernos a encarrilar, porque nos desencarrilamos con la carne, nos desencarrilamos el pecado, pero ahora el Espíritu Santo viene y nos mete otra vez, nos encarrila y volvemos a acercarnos a Dios y a todas sus bendiciones, ¿sí? Entonces todos, por eso es que aquí no estamos llamados a condenar a nadie. No, el juicio no es para nosotros, como lo leía la misma bendecida, ¿sí? No es para nosotros, porque Dios es el que conoce el corazón de cada ser humano y qué es lo que Dios necesita mostrar y trabajar en cada uno. Y lo que verdaderamente desde el momento en que el pastor nos falta, lo que nos ha venido mostrando es eso. Bendecidos, el mayor obstáculo para que Dios crezca en cada uno de nosotros, para que el amor ágape de Dios, para las bendiciones genuinas de Dios, para que la gracia de Dios sea manifestado en cada uno de nosotros, necesitamos olvidarnos, como lo dice Pablo, de que estamos en ese tabernáculo, ¿sí? En ese tabernáculo que está lleno de imperfecciones. Dios no nos ve allí, nos ve allá, en el Espíritu Santo de Dios. Decía el bendecido el bendecido Víctor decía que ahora los que somos todos. No. Ahora todos somos profetas, somos sacerdotes, somos instrumentos, somos siervos inútiles de Dios, a través del cual el Espíritu Santo de Dios nos va a mostrar cuál debe ser nuestra posición, ¿sí? Entonces, todos, cada uno de nosotros ya hubo una alianza que duró mucho tiempo en donde el Espíritu Santo era el bendecido y era el sacerdocio. Y decimos, somos sacerdotes, y miren, eso se viene a hacer realidad ahora. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. Somos siervos inútiles
inútiles, lo vivimos ahora. El bendecido. Siervos inútiles somos delante de Dios. ¿Sí? Exacto, toda la palabra es de Dios. Vamos a del 6, Romanos 8, ¿ya lo has leído? No. Estábamos ahí en Romanos, ¿no? Entonces seguimos ahí. Es que está bueno esto, Romanos está muy bueno. 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Esta es la iglesia de la gracia, firmes en la gracia, dice Romanos 5:2. La iglesia que no, la iglesia rara, en donde sin esfuerzos humanos, como de pronto algunos también lo vieron en un principio, tenemos que hacer algo para que la iglesia crezca. Miren esta iglesia como está nutrida hoy. 3, 6, 9, 10 y allá conectados hay 10, 16, somos 20. 20. Sin contar que, con Fabio, porque Fabio está ahí, ¿cierto? Somos 20 bendecidos. Nosotros no necesitamos esfuerzos aquí. Nosotros estamos en Cristo. En Cristo hay reposo, hay paz, hay tranquilidad, no hay esfuerzo humano, hay gozo, ¿sí? No hay ningún esfuerzo humano, no hay ninguna obra humana. Y si entendemos esto, todos los rudimentos que nos decía la bendecida, que los rudimentos son para desaparecer, ¿cierto? Son los principios que Dios utilizó. Pero esos eran los principios para mostrarnos lo que había, sombra, ¿no?, de lo que había de venir, ¿sí? En Cristo, si entendemos eso, para de contar. Esta puede ser la iglesia del millón, bendecidos, se los digo. Eso no me lo había mostrado Dios antes, pero ahora Dios me dice eso y es así. El poder de Dios es ilimitado. Si nosotros entramos allí, al allí de Dios, ¿sí? Y el allí de Dios es el Espíritu Santo de Él. Dice el versículo 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bendecidos, si queremos agradar a Dios, nuestra vigilia permanente. ¿Dónde estoy yo? Mas ustedes no viven según la carne, sino según, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, se salió del plano en el que Dios lo dejó, ¿sí? Pero si Cristo está con ustedes, el cuerpo en verdad está muerto, porque ya no vamos a hacer nada en la carne. Todo lo va a hacer Cristo, el Espíritu Santo de Dios, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es eso que Dios ha puesto en mí, bendecidos. El amor y el afán de justicia, la unidad, lo que decía el bendecido Víctor, estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. De verdad, bendecidos, que esto va a ser una cosa grandiosa. O sea, lo que viene aquí ahora, esto no es que hay que pesar en esa iglesia. Me encontré un bendecido que hace muchos años se congregó con nosotros y que sembró esas sillitas azules. Eso fue el fin de semana pasado. Y me dijo: ve, ¿verdad que el pastor falleció? Sí, pero yo muy seria porque conozco al personaje, ¿no? Sí. Ay, qué vaina, ¿no? Me dice: sí, falleció. Y me dice: no, pero si la iglesia, ¿cómo es que me dijo? Si la iglesia tiene buenos fundamentos, así me dijo, permanece bendecido. Así me dijo. Si la iglesia tiene buenos fundamentos, permanece.
Como conozco al personaje, el Espíritu Santo me dijo, cállate porque no, que sea Dios hablando. Así como me lo está diciendo ahora, bendecido. Que pues Dios me ha puesto aquí para poder que tengamos un orden, ¿cierto? Pero en ese orden, si yo no entiendo mi posición en Cristo, si yo no veo a Dios en cada uno de mis hermanos, esto se acaba, bendecidos. Porque voy a empezar aquí a decir, aquí nadie me puede hablar, fulano no me puede hablar de palabra, porque esto. Sutano tampoco me puede hablar de palabra. O sea, ¿quién es el que juzga aquí? ¿Nosotros? Que porque se fue un tiempo y apenas volvió. ¿Y usted sabe qué es lo que Dios hizo por allá con él? O porque nunca se congregó con nosotros y por allá es que desde otro país escuchaba. Y yo sé, yo que vivo la experiencia en mi casa, que uno en la casa no escucha verdaderamente. Porque el esposo, el hijo le tocaron la puerta al vendedor. Esa desde por allá no escucha nada. Miren cómo todos, cada uno, nos miramos en la carne para poder lanzar un juicio, hacer acepción de personas y ponerlos delante del tribunal de Cristo. Y entonces ahora, en lugar de generar unidad de los hermanos en Cristo, generamos división. Porque estamos en nuestros razonamientos, que creemos que tenemos alguna palabra y hablamos con denuedo y con valentía, pero no tenemos lo más preciado, que es el amor. ¿Sí? Si Dios no me pone a mí ese afán de justicia y del amor, bendecidos, yo, y le voy a decir, Víctor, usted no es digno de estar manejando aquí el equipo. Porque Víctor, usted no venía los miércoles. Y aparte, Víctor, de que usted no venía los miércoles, los domingos, usted se daba el lujo de irse con su familia y desechar la palabra. Bendecida Luz Neri, usted tampoco. Porque usted sentarse, y nunca por ahí. Y a veces también falta, bendecida usted, Regina. ¿Sí? Entonces ya cada uno empezó en su mente a hacer acepción de personas. Fulano, ¿por qué lo dejan hablar? ¿Por qué la bendecida deja hablar a fulano? Y que hable tanto. Oiga, una de las manifestaciones del Espíritu Santo es la prudencia, es la paciencia, la cordura, la templanza, la mansedumbre. Entonces nada, yo aquí no soy nada, es alguien que Dios utilizó aquí para que podamos tener un orden, porque a lo mejor Él sabe que si no hubiese habido alguien aquí que pusiera un orden, bueno, hubiese utilizado a otro porque ya la obra está predestinada. Pero también Él sabe que si no aparece nadie se daña la obra y su obra tiene que permanecer perpetuamente. ¿Sí? Luz Neri, primero, ¿vas a hablar? Venga. Ah, no, porque ahí se escucha igual, usted no crea. Total, eso hemos venido haciendo. Todo lo que... Muy bien, bendecida. Bendecida, hay algo que también es característica de la prudencia y es lo que creo que Dios me ha dado aquí en lo que he hablado en esta mañana. Escúchame, Luz Neri. Es que yo no he dado ningún nombre. Cada uno de ustedes sabe, conoce a sus hermanos y sabe de quién o quién estoy hablando. Entonces, por favor, ¿sí? Por favor. Salvo que sea muy indispensable, porque aquí no vamos a desnudar a nadie a la fuerza. Si Dios va a mostrar a alguien y nos lo va a mostrar aquí, es fulano, Dios lo muestra, pero no que nosotros estemos señalando y condenando a nadie. ¿Listo?
Entonces sí, tienes razón, eso hemos venido hablando. Aquí no venimos a hablar de lo que nos ha pasado, no, porque cháchara del mundo, respaldado con la palabra, y les estoy diciendo y les estoy haciendo una invitación, pienso que muy sana, y es que por favor todos nos peguemos, nos aferremos a las enseñanzas del bendecido. Aquí hay una cantidad de enseñanzas, bendecidos. El que quiera llevarlas, trae una memoria, se le copia, se le pega ahí en su memoria y usted se la lleva y saca un espacio, le ora a Dios para que pueda venir acá con denuedo y con valentía a compartir algo. Y miren, la primera manifestación de pecado en el hombre que le anuló y lo sacó del propósito al dejar la palabra fue el temor. Eso no puede estar en nosotros. Bendecidos, el temor estuvo en mí toda la vida, niña, joven, profesional, maestra. Y Dios ha hecho un trabajo tan grandioso en mí que yo, me asombro del poder de Dios tan grande. Esto aquí, esto es una cosa muy... ¿Sí? Que pueda uno venir a que Dios lo utilice a uno para hablar, pero no hablar cualquier cosa, sino algo que contribuya a hacer luz para otros. Que Dios lo utilice a uno para enseñar el amor de Él. Eso es una cosa maravillosa. Bendecida Ángela. Buenas tardes. Ok. Con respecto a lo que decía la bendecida sobre qué pensé yo, lo primero que se me vino a la cabeza fue qué dejé de hacer, qué me faltó hacer para estar en la obra. Por muchas circunstancias que le pueden pasar a cualquiera, se atravesaron cosas y uno dejó de venir. Aunque no dejé de escuchar la palabra, pero siempre la escuchaba yo a través del WhatsApp que mi bendecido me mandaba las prédicas y me alimentaba con eso y con eso me acostaba gozosa. En Primera de Santiago 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, en este momentico, así no esté mi bendecido, que lo extraño muchísimo, pero gracias a Dios nos dejó la palabra, que es lo más importante, lo que nos ayuda a vivir el día a día. Entonces, me siento gozosa de estar aquí con mis hermanos. Desde ayer tenía mi sentir, voy a ir a la iglesia, no importa que el pastor no esté, pero allí era su palabra en medio de todos mis hermanos. Y entonces, de todo eso que el pastor nos enseñó, es lo que debemos compartirlos entre nosotros como hermanos, con amor, con respeto. El pastor también me enseñó en su palabra que decía que uno tenía que tener señorío. Señorío no es que usted pueda expresar palabras para afuera, sino el señorío a nosotros por dentro. Aprender a controlar nuestra lengua, nuestros pensamientos, ¿sí? Eso es lo primordial, y que pueda salir ese fruto del Espíritu, que es el amor. El amor lo mueve todo. Hay gente que no valora eso, sino valora lo que tiene en el bolsillo, o el cargo que tiene, o el carro que está ahí parqueado. Eso para mí no tiene valor. Valor es lo que hay dentro de esa persona, que es el amor, que es el que se puede dar, ese que no se ve. De todas maneras, estoy muy contenta de estar aquí y agradecida con Dios de que me permitió venir aquí, y que estoy aquí con mis hermanos y que los quiero mucho y que vamos a seguir adelante. Y Papito Dios me dio un don que es mi voz. Me encantaría estar en la alabanza, que adoremos a nuestro, porque donde hay alabanza hay fiesta en los cielos,
y que nosotros por medio de nuestra palabra y nuestra alabanza alabemos a ese Dios maravilloso que siempre nos ha respaldado y que siempre está con nosotros. Muchas gracias. Bueno, todos en amor, de verdad que nos sentimos también gozosos. Nosotros ahora estamos de fiesta, como en los cielos están de fiesta, porque recibieron a nuestro bendecido pastor. Nosotros también estamos de fiesta. Y les cuento que durante todos estos días que no hemos tenido al bendecido, Dios me mostró muchas cosas que tampoco había visto. O sea que no solamente fuiste tú, Cristina. Yo creo que muchos de nosotros, muchas cosas que de la manifestación del amor de Dios en él no habíamos visto, ¿sí? Y una de esas cosas es que Angelita dice, yo tenía comunicación con mi pastor y él me mandaba las prédicas por WhatsApp. O sea que mal haría yo en decir, Ángela no tiene derecho a hablar, Ángela que no me hable de palabra. Yo no sé qué es lo que Dios ha venido haciendo. O sea, para mí, cosas como estas son sorpresa. Para mí ha sido sorpresa que venga el bendecido Héctor de Jamundí, que diga, yo hablaba permanentemente con el bendecido, o sea que su pastorado no era a los bendecidos de Piendamó y a los que se congregaban con él. El bendecido estaba cargando con todas las situaciones de problemas, dificultades de aún los que no se congregaban con nosotros. ¿O tú no les contabas tus problemas, Ángela? Y él con amor tus problemas personales. Bueno, imagínense, Ángela, el bendecido Héctor, como les digo, el bendecido Leder que está allí en línea, también. La bendecida Adriana Tobar, que el día del funeral tampoco lo sabía, una sorpresa para mí. Él decía, saludamos a Adriana Tobar allá y a Leder allá en Piendamó, pero nosotros no sabíamos qué era lo que estaba haciendo Dios en su misión de pastorado. Y el bendecido se dedicaba horas a compartir. Y hace Isabelita, yo creo que Isabela decía, ay no, pero también sí que habla la carne, ¿no? La carne ahí manifestada. ¿Cómo le gusta hablar al pastor? Y el bendecido era horas hablando con los bendecidos que no se congregan. Leder, Adriana dice, mi pastor fue como papá para mis 4 hijos. O sea, que un bendecido diga eso. Yo les digo que yo actué como ustedes me vieron siempre aquí en la congregación. Entraba y salía. Porque hay algo que uno usa en el mundo y es que uno dice que uno tiene que ser selecto. Que a todo mundo no le puede confiar. Entonces siempre fui muy recelosa con todos mis hermanos, incluido el bendecido. Sin embargo, Dios no miró eso. De aquí me tienen. El bendecido duraba horas hablando con el bendecido Kelvin, que a algunos no nos ha gustado que venga, ¿sí? Con William Zapata. Y entonces ya algunos en nuestra carne que no sabemos qué es lo que Dios está haciendo, ya dijimos, es que no queremos a este aquí. No, miren, por allá hace rato cuando hubo un mover de un accionar, dizque para traer gente aquí, no sé qué o algo así, el Espíritu Santo me conmovió, ¿no? Porque realmente nosotros no hemos crecido en el amor, decía yo, en la unidad. Y eso es lo que necesitamos y eso es lo que nos va a traer gente. Los escogidos de Dios que están allá afuera. No es nada más. Aquí en quietud y en confianza, en reposo.
aquí, ¿sí? De manera que, bendecidos, les cuento que yo hoy, el Espíritu Santo, ya lo que hace que el bendecido falleció, me ha hecho 2 jugadas. Que antes yo decía, ¿cómo la gente hace eso? Y es que no, que me levanto a las 4 de la mañana, que me levanto a las 3 y que yo no sé qué. No, mi espíritu estaba tan intranquilo, ¿sí? Que una vez me levanté desde las 5 de la mañana y yo orando y muy inquieta cuando ¡pra! El Espíritu Santo me responde y llama allí, ¿sí? Y empieza a moverse, ¿no? Y ayer, toda esta semana, he estado con mucha inquietud porque Dios me ha estado confirmando. O sea, hemos estado viéndonos la carne los unos a los otros. Yo no sé qué me están viendo a mí. No sé cómo me están juzgando, dónde me están poniendo, qué. Pero lo que sí es cierto es que lo que Dios me está ministrando es que lo que Él está haciendo ahora es hacer que el amor de Él fluya en cada uno de nosotros, de toda esa palabra que hemos recibido por tantísimos años, ¿sí? Ese es el llamado, bendecidos, y vamos a... Yo les iba a decir otra cosita, espera. ¿Alguien va? Hola, Adrianita, bendecida. Buenos días. Un saludito. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, un poquito tarde, pero quería compartir con ustedes lo que yo sentí, lo que Dios colocó en mi corazón el día que el pastor falleció. Duro para todos, yo sé que sí, pero yo sentía y el Señor me colocaba y yo le decía a Jorge y a Leder el día que viajamos, que yo sentí de Dios con el pastor se manifestó, porque yo creo que el pastor había sufrido mucho por su familia, por nosotros, y ya era hora de que descansara. Eso me lo mostró Dios, y ahorita me está mostrando de que siempre hemos dicho que en nosotros se debe manifestar Cristo. Y el mejor ejemplo de la manifestación de Cristo fue en el pastor. Una persona que nunca vio nuestros errores, o que si los vio y en el momentico de pronto tuvo rabia, después tuvo la sensatez y la humildad de siendo pastor nuestro, de decirnos que todo, porque Jesús ya había pasado por alto eso en nosotros. Y yo creo que esa es la mayor enseñanza que el pastor dejó en nosotros, el amor de nosotros, y eso quiere que se manifieste ahora. Que nosotros, por cada uno de los que estamos aquí, sintamos ese amor, que empezamos a sentir esa fraternidad y que se pueda ver de verdad ese amor que el pastor sembró en nosotros, que se vea ahora en nosotros como iglesia, como esa manada pequeña, como ese remanente escogido de Dios. Le doy gracias a Dios porque sé que Él tiene el control de todo. Nunca tuve temor y le doy gracias a Dios por eso cuando el pastor se fue, porque yo sabía que, así como Él nos lo repetía siempre en sus prédicas, que Él decía, no soy yo y ustedes tienen que ver que no soy yo, sino el Espíritu Santo el que me... Y que si Él iba a ir, Dios nunca nos iba a desamparar. Y así ha sido. Nunca nos va a desamparar, siempre va a estar esa palabra, y lo que dijo Lady, allí están todas las predicaciones del pastor, y si nosotros nos pegamos a esas predicaciones y si empezamos a escudriñar y empezamos a seguir adelante, yo sé que, como dijeron ahorita, la revelación de esa palabra va a seguir adelante y la iglesia va a ser la iglesia del millón que dijo Lady. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí, muchas gracias por tenernos en cuenta a nosotros, por no olvidarnos, y les aseguro que nosotros tampoco los olvidamos a ustedes. Muchas gracias a todos y un bendecido día para todos, y que sigamos todos adelante con esa fe que el pastor nos enseñó y que cada día nos fortalezca más. Bendecida, esto que se está dando aquí hoy, que estamos todos congregados,
y están ustedes allí en línea, es la prueba más fehaciente con todas las que se puedan presentar. Cada uno de nosotros una obra y que Él va a seguir. Porque si Dios le puso en el sentir, apenas afrontamos esa tribulación, no desfallecer, de no decir no, ya, se fue, entonces apague y vámonos, si no hay líder, no hay nada. Si hubiésemos tenido ese sentir, realmente el Espíritu me dice a mí que todos los años que estuvimos congregándonos, o todo el tiempo que compartimos con el pastor palabra, fue pérdida de tiempo, fue en vano. Pero si usted, a cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos ha puesto el sentir de estar ahí conectados, firmes, constantes, es porque nosotros somos los bendecidos de la iglesia del Señor, que nos ha enseñado lo más importante, el tesoro más preciado que nosotros podemos dejar a nuestra familia y a todos los que tienen con nosotros. ¿Sí? O sea, nosotros estamos aquí no porque vimos a un pastor, no porque pensamos que sin pastor no hay iglesia, porque entendimos la gracia. Hemos entendido que por el poder de Dios y el Espíritu Santo, la obra de Dios no va a decaer. La obra de Dios va a permanecer porque estamos, como leía la bendecida, somos árboles que plantados junto a corrientes de agua. Ven pasar las tempestades, las sequías, y su rama reverdece. Y el pastor lo decía también profetizando. Vienen momentos muy difíciles, lo dijo, en el mundo entero. Y lo estamos viendo. Sociedades en decadencia total. La decadencia total empieza cuando yo no reconozco a Dios en cada ser humano. Y eso hace que hayan las guerras, las divisiones, las acepciones de personas, los planes fraudulentos para matar gentes a través de pandemias, los planes fraudulentos de hacer que se pierdan los valores en una sociedad y que los jóvenes se metan en cuentos que no son de Dios, que sean aberrantes, que dejen la fe, que abandonen el temor a Dios, ¿sí? De manera, bendecidos, que yo me siento muy gozosa, muy contenta, agradecida con Dios por eso. Solamente oro a Dios todos los días, porque como dijeron tantos profetas en la antigüedad, le dijeron frente a cara a Dios, pero ¿por qué a mí? Si yo no sé hablar, ¿sí? Y por ahí me estuve viendo la película de Moisés y los 10 mandamientos completica, una cantidad de capítulos, como 300 en YouTube, y me llamó la atención porque el productor, todo lo que él se pudiera imaginar de la manifestación de la carne en cada personaje, lo colocó allí. Por ejemplo, ¿por qué Aarón desistió cuando subió? Es que él tenía de acuerdo a la imaginación, y es de pronto como muy lógico, tuvo unas manifestaciones de la carne en su familia, porque decía, ¿dónde está Dios si estamos esclavos? ¿Dónde está Dios si nuestros niños se mueren trabajando? Todo el tiempo razonó, fue una persona que todo el tiempo razonó. Y la misma familia, muestra ahí el libretista, decía, ¿cómo Moisés se va a encontrar con Aarón? ¿Aarón? Sí, pues Dios lo quiso así. Aarón, pero sé como que, pero si él siempre denigró, aún a los hijos les dijo, ¿cuál Dios? ¿Sí? Entonces Dios hace como Él quiere. Entonces le dice a Moisés dice, pero yo no sé hablar, no, yo te voy a poner a Aarón. ¿Sí? Ese man tiene una carne que se habla como sea. ¿Sí? Entonces yo te voy a poner a Aarón. Pero ahí en la película muestran cómo va pasando el tiempo y con las manifestaciones de Dios, de su poder, también Moisés va soltando. También Moisés va soltando un poquito.
Entonces Dios nos puso un ayudador. A través del Espíritu Santo nos puso una carne aquí, ¿sí? Para ayudarnos. Ahora Dios nos dice que ya es hora de ser luz en este mundo. ¿Ustedes se imaginan una congregación como la nuestra, que salió de la nada, la desechada, la menospreciada, ¿sí? Y que nosotros nos podamos vestir de esas vestiduras espléndidas que habla la palabra, de las acciones justas del Espíritu Santo de Dios, y que lleguemos a ser la congregación del millón con tan poco? Y contemos la historia, éramos apenas tantos. Y que la misericordia de Dios sea tan grande que dice, bueno, el bendecido ya le di, ya él recibió todo mi amor, ya él lo voy a poner a descansar, como decía la bendecida, de este peregrinaje. Ya lo utilicé como instrumento para sembrar su palabra, pero ahora yo ya tuve misericordia con él. Ahora voy a, en estos hijos de Dios que están aquí en esta congregación y que han venido por tantos años, reciba, pero yo necesito más. Yo necesito más. Necesito manifestar. Entonces no nos queda más sino que delante de Dios por esta obra tan grandiosa que está haciendo con este remanente tan pequeño, y que lo que él va a hacer es que no, yo creo que no me alcanzan las palabras para describir. Va a ser súper glorioso. O sea, esta gloria va a ser mayor. Va a ser mayor, pero mayor. Bueno, bendecidos, ya habíamos quedado que hasta las 12:30 estamos, entonces, y habíamos dicho en otra oportunidad que utilicemos de prudencia en cuanto al tiempo para hablar y todo, porque pues tenemos situaciones. Si alguien tiene una palabra de parte de Dios, que por favor sea, entonces oramos para que dentro de 8 días podamos estar aquí temprano y compartir a aquellos que no alcanzaron a compartir. ¿Listo? Bendecidos. Le damos gracias a Dios. Si alguien quiere dirigir la oración final. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque lo que tú haces es grandioso en cada uno de nuestras vidas, Señor. Porque entendemos que tu misericordia, tu gran amor, Señor, nos ha alcanzado, Padre Santo. Hoy, bendito Dios, clamamos a ti para que tu Santo Espíritu, Señor, te manifieste en cada uno de nosotros y que nos utilices como instrumento abierto a ti, Señor. Danos palabras de tu corazón. Revela a uno de nosotros, Señor, para que podamos seguir nutridos, Señor, para que podamos seguir unánimes antes y creciendo en la palabra, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias porque nos permitiste tener un instrumento aquí delante de nosotros, porque utilizaste esa vasija de barro, Señor, como instrumento tuyo, Padre. Te damos gracias, bendito Dios. Sabemos que hay fiesta en los cielos, Padre, porque ese hombre cumplió su cometido, Señor. Porque ese hombre fue capaz de humillarse, Señor, gracias a tu poder, a tu poder que reposó en él, Señor. Se humilló hasta lo sumo, Señor, para exaltar tu nombre. Hoy declaramos tu Santo Espíritu, Señor, tu amor manifestado en cada uno de nosotros, no viendo, Señor, el carapacho de carne de cada uno, Señor, sino viendo tu unción y tu poder, tu amor, bendito Padre. Enséñanos a amar como tú nos has amado, Señor, que siendo aún pecadores, siendo imperfectos, Señor, tú preparaste ese plan desde antes de la fundación del mundo y nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos ubicamos allá, Señor, en esos lugares celestiales en Cristo, en donde están escondidos el conocimiento. No queremos estar apartados de ti, Señor. Sabemos que está en nosotros, Señor. Tú traes cada día más vida, paz. Estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Hoy te decimos, Padre, que gracias por poner ese sentir en nosotros, respaldar, Señor, que tú
predestinaste desde antes de la y todo lo que tú hagas abundante, Señor, y sin ningún esfuerzo humano, Señor, en reposo, Señor, de congregación, una congregación llena de tu amor, Señor. Vas a utilizar, como tú lo has dicho, como corrientes de agua, ve pasadas y sequías y sus ramas reverdecen, Señor. Tú nos utilizas, Señor, como instrumento vivo, como profetas, como atalayas, como sacerdotes tuyos, Señor. Hoy te tenemos, tu Santo de Dios, como nuestro guía, como nuestro consolador, como el que nos ve todos esos escondidos de tu palabra, Señor. Y declaramos que toda esa madre que recibimos y que en su momento no fue revelada a nuestros corazones, bendito Dios, hoy tú la muestras y la manifiestas con poder aquí, en esta congregación, Señor. En esta congregación en la que fue desechada y por la cual daban poco, Señor, que esta es la congregación que tú compraste a de sangre, a estar firmes en la gracia, a recibir de tu gracia, su gloria, Señor, y la honra sean para ti, Señor. Señor, espíritu de adoración al hablar, que el temor, Señor, sea desarraigado de nuestros corazones, para que podamos hablar con denuedo y con valentía, para que nos utilices como instrumento vivo, grato y perfecto a ti, Señor. Gracias te damos, oh poderoso Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, yo quiero pastor, en el momento en que está en el hospital, pues él está adeudando meses de alquiler, y para la gloria de Dios, en 3 meses, gracias a le daban manos y el Señor todo lo bien presente, ganando servicios. Hemos destinado de pronto algo de siembra para y bueno, vamos a hacer en hermandad como funciona así. Si usted, bueno, hoy no estuve aquí en la alabanza, le pedí el favor a Isabelita, también Isabelita, que habló con Cristina, que se encargue de algunas que queremos manejar la consola. El miércoles estuvimos viendo con Fabio, el Espíritu Santo nos dio para y la idea es que todos aprendamos, ¿sí? Dios no, ¿cierto? Entonces compartirlo con ustedes. La idea es que cuando Fabián no esté aquí, alguien liderará de igual manera. El día de hoy el Fabio no estuvo porque lo citaron de la policía, según me llamó esta mañana a primeras horas, y dentro de 8 días son las elecciones. Dentro de 8 días son las elecciones y yo estaré de jurado, o sea que no voy a estar. Entonces, en primera instancia, están aquí temprano, Piedad también estará temprano para organizar, pues, estará temprano para llegar al sonido. Bueno, aquí todos están en el libro, como que hago aquí, como hago allá, en fin, ¿sí? El caso es que la iglesia no se paralice porque alguien no está, porque ya aprendimos, no necesitamos aquí una carne, ¿no? Necesitamos de la mano de cada uno. Número 8. No, por favor. Por eso les digo, aquí no estamos dependiendo de nadie, ¿ok? Entonces, no, tal cosa, alabanzas, Ángela. ¿Y si Ángela no está? Tal cosa. Yo sí, que no sé si nadie. Bueno, yo sé, tengo el Espíritu Santo, no le dice que no. Nelly, sí, ¿sí? Entonces, orden. Palabras. Entonces, cada uno también va mirando, orando el Espíritu Santo para que tengamos palabra ese día y que de pronto no nos quedemos